En este video vamos a ver la primera parte del tejido nervioso, que es generalidades de la neurona. Vamos a ver el contexto, el tejido nervioso, aspectos anatómicos y funcionales. Bueno, pues el tejido nervioso, su función es interactuar con el medio externo y esto le vamos a llamar el sistema nervioso. Bueno, realmente corresponde al sistema nervioso somático. Y regular el medio interno, y de esto se va a encargar el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso está compuesto por el sistema anatómicamente, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Quiénes componen el sistema nervioso central? El cerebro y la médula espinal, y el periférico, ganglios y nervios. Vamos a ver la organización funcional del sistema nervioso. Vamos a ver que aquí tenemos la recepción de información del medio ambiente o la transmisión hacia la periferia de impulsos nerviosos generados en el sistema nervioso central. Entonces, cuando es recepción se llaman aferentes, que significa que todos estos información va de fuera, o vamos a ver diferentes estructuras internas del cuerpo, hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Al cerebro o aquí a la médula espinal. Por el contrario, lo que el cerebro, el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, envía hacia la periferia, se llaman salidas eferentes, ¿sí? Entonces, que por ejemplo aquí tenemos aquí a través de un ganglio salidas a las glándulas salivales, a los músculos lisos, a los músculos esqueléticos. Por el otro lado, la recepción pues es de la mucosa olfatoria, retina, oído interno, botones, piel, etc. ¿verdad? Unas pasan directamente y otras a través de ganglios. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, si nos centramos en el tejido nervioso, tenemos que está formado por neuronas, la célula, la reina, ¿verdad?, del sistema nervioso, y las que la acompañan, las células de la glía. Esto lo vamos a ver a continuación, pero bueno, estas células de la glía que vemos acá corresponden al sistema nervioso central, pero hay también otras células de la glía que corresponden al sistema nervioso periférico. Vemos aquí un corte histológico, una tinción de Nils. Entonces vemos aquí las fibras nerviosas en este azul intenso, azul rey, y el citoplasma, retículo endoplásmico rugoso. Estos se llaman los corpúsculos, cuerpos de Nils, que es retículo endoplásmico rugoso, el núcleo. Todo esto se ve en morado, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Ven ustedes acá, de lejos, esto es un corte aquí a nivel de la médula espinal. Aquí tenemos los somas neuronales, las fibras nerviosas, y todos estos núcleos chiquitines que vemos aquí corresponden a núcleos de células de la glía. Aquí también vamos a ver vasos nerviosos. Y continuamos con la neurona. La neurona o célula nerviosa es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Veámoslo aquí en impregnaciones argénticas. Vemos aquí las neuronas ramificadas. ¿Sí? Vemos aquí estas ramificaciones, unas van a corresponder a las dendritas. Las que se ramifican y se dividen son dendritas, ¿verdad? Y otras corresponden al axón. Estas que ven aquí, así como bolitas de algodón, estas corresponden a células de la glía y específicamente a trocitos protoplasmáticos. Bien, aquí un acercamiento de una preciosa neurona con su soma y sus dendritas que se están bifurcando. Por su función, ¿cómo se clasifican las neuronas? Se van a clasificar en sensitivas, son neuronas aferentes, transmiten el estímulo del exterior hacia el sistema nervioso central, puede ser desde el exterior, que es somático, o desde vísceras, etc. O las motoras, que son eferentes, transmiten los estímulos del nervioso central a las vísceras, glándulas o al músculo. Las interneuronas van a conectar neuronas sensitivas con neuronas motoras. Veamos aquí la estructura de una neurona. Miren, tenemos la neurona
formada por soma o cuerpo celular y prolongaciones. ¿Qué prolongaciones? Dendritas y un axón. Vemos aquí el soma, estas son las dendritas que se ramifican y este es el axón, que al final también se va a ramificar formando las telodendritas. También puede tener ramificaciones aquí en ángulo recto, unas colaterales. Aquí siempre en los esquemas les van a poner el axón más grueso que las dendritas, pero realmente es al revés, ¿sí? El axón es más delgado que las dendritas. Y por eso luego nos confundimos cuando vemos cortes histológicos, ¿no? Bueno, donde se ven bien es en cuando hacemos impregnaciones metálicas. Tipos de neuronas. Las neuronas se clasifican en las que son más, que aparecen en todos los libros y ustedes puede que seguramente hayan ya conocido, son las neuronas, las clásicas, pues son las más abundantes, son las neuronas multipolares, que van a tener muchas dendritas y un axón. Pero también las va a haber que sean bipolares, con una prolongación, una dendrita que se ramifica y un axón. O las vamos a tener pseudonipolares que están en los ganglios raquídeos. Y vemos aquí que tiene un soma y sale una única prolongación, ¿sí? Que se extiende. Y aquí tenemos la dendrita y aquí tenemos el axón, que sería el axón distal. Y luego tenemos aquí el axón proximal, ¿sí? Y aquí la terminación axónica. Entonces aquí es donde se dividen las dendritas y el axón y se continúan. Y del soma solo sale una única prolongación para los dos. ¿Qué componentes tiene la neurona? Bueno, pues ven ustedes aquí en más detalle las dendritas, ramificadas, estos corpúsculos o cuerpos de Nils, que son retículo endoplásmico rugoso. Vean, hacen sinapsis las dendritas con los axones de otra neurona. Tenemos lo que rodea al núcleo, se llama pericarion. El núcleo y el pericarion le llamamos el soma, ¿sí? Luego tenemos que de una zona aquí del pericarion surge una prolongación que no va a tener cuerpos de Nils. Eso corresponde al axón. Y esta zona donde sale el axón se llama cono axónico. Aquí tenemos el segmento inicial y los axones pues están recubiertos, ¿sí? Por mielina. Dependiendo si el sistema nervioso central o periférico va a ser el oligodendrocito o la célula de Schwann o neurolemocito. Y ven ustedes aquí que sale aquí una rama colateral, ya les decía, y vemos acá, miren, cuando está en el sistema nervioso central, lo que les decía, es el oligodendrocito, pero si esta neurona se extiende hacia el nervioso periférico, entonces aquí ya es el neurolemocito o la célula de Schwann. Aquí se divide la neurona, estas son las ramas colaterales, ¿sí? Y aquí ya tenemos las placas motoras donde, bueno, esto es una neurona motora, por eso aquí hablamos de placas motoras, ¿verdad? Pero bueno, en los extremos del axón es donde hacen sinapsis con una célula muscular, ¿verdad? En el caso de ahí tenemos una placa motora, puede ser otra neurona, etc. Vamos a hablar del soma o cuerpo neuronal. El soma o cuerpo neural está formado por el núcleo, ¿sí? Y el citoplasma. Este citoplasma que rodea al núcleo se llama pericarion. Pericarion, carión de núcleo, ¿verdad? Bueno, el núcleo de las neuronas es un núcleo con una cromatina muy descondensada, es un núcleo eucromático que se observa muy bien el nucleolo. El citoplasma, que vamos a tener, pues, todos los organelos, ¿verdad? Y vamos a tener particularmente, porque es abundante, retículo endoplásmico rugoso formando los cuerpos de Nils. Vamos a ver, obviamente, un Golgi, mitocondrias abundantes, una célula muy activa, ¿sí? Claro, también por eso tenemos la eucromatina y mucha expresión de genes, tiene que estar el ADN descondensado. Vamos a tener también ribosomas libres, además de retículo endoplásmico rugoso, lisosomas, microtúbulos, elementos del citoesqueleto. ¿Cuáles son? Microtúbulos, microfilamentos, neurofilamentos, que son específicos de las neuronas, y un centriolo. Las neuronas no se van a dividir y entonces vamos a tener un único centriolo, no vamos a tener ahí el centrosoma, ¿verdad? E inclusiones, ¿qué inclusiones? Melanina, lipofuscina y lípidos. Bueno, melanina en ciertas neuronas. Lipofuscina nos habla que son células de larga vida,
Entonces han digerido mucho en su vida y entonces pues tienen ahí sus lisosomas terciarios o cuerpos residuales y lípidos. Veamos aquí ahora sí la neurona, ¿verdad? Así más de cerquita, microscopía de luz. Miren el núcleo con el nucleolo, la eucromatina. Esto se le llama luego núcleo en forma de ojo de lechuza, ¿sí? La forma de los ojos de las lechuzas, aquí parece que es la pupila. Bueno, aquí vean la rica que es en retículo endoplásmico rugoso, los cuerpos de Nils, y esta prolongación que sale como tiene cuerpos de Nils, aseguramos que esta es una dendrita, porque el axón no tiene cuerpos de Nils. Entonces, y vemos en microscopía electrónica el núcleo, vean que claro está el núcleo, ¿verdad? Cromatina muy descondensada, todos estos acúmulos de cuerpos de Nils, y estas son dendritas. Vamos a hablar de las dendritas. Las dendritas reciben los estímulos de otra neurona o de receptores sensitivos. No están mielinizadas, a diferencia del axón, que bueno, son mielinizados, no mielinizados, pero siempre rodeados, no mielinizados por las células productoras de mielina. Su diámetro es de mayor que el axón. Miren, aquí es lo que les comentaba. Esto es el soma. Estas son las dendritas que se ramifican. Yo sé que son dendritas, aquí se están ramificando. Y fíjense, el axón es este otro, mucho más delgadito, ¿sí? Tienen unas proyecciones que se llaman espinas dendríticas. Esto es aquí donde hacen la sinapsis, ¿sí? Y es importante decir, las espinas dendríticas, pues si las neuronas están muy activas y trabajando, pues desarrollan y mantienen sus espinas dendríticas. Si la neurona por diferentes circunstancias no está muy activa, no está trabajando, no está recibiendo sinapsis, pues van disminuyendo, y también esto sucede con la edad y la desnutrición o otro tipo de enfermedad, bueno, además otras enfermedades. Tienen los mismos organelos que el soma, pero claro, no va a tener el Golgi. Acuérdense que el Golgi pues ahí está cerca del núcleo, entonces está solo en el soma. Lo demás aplíquenlo ustedes a la diapositiva anterior. En cuanto al axón, el axón transmite el estímulo, aquí tenemos el esquema del axón, su diámetro es menor, puede estar o no mielinizado, su longitud es variable, depende de la longitud. Tenemos de las neuronas, tenemos las Golgi 1 con un axón muy largo, como pues una neurona motora que va, el soma está en la médula y el axón termina en la punta del dedo, ¿no? Entonces, estas son las Golgi 1 o las Golgi 2 que tienen el axón corto. Puede tener ramificaciones, no siempre, que son estas colaterales que salen en ángulo recto y no se ramifican. Y en su extremo distal se van a ramificar formando las ramas terminales, colaterales o telodendritas. En su extremo de las telodendritas hay unos botones, unas dilataciones que se denominan botones terminales. Tienen los mismos organelos que el soma, excepto el Golgi, y aquí no hay retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver del transporte axónico, porque bueno, muchas moléculas, hay organelos en el soma que se tienen que trasladar hasta el extremo del axón, y entonces a través del axón tenemos un transporte anterógrado gracias a microtúbulos. Vean aquí un microtúbulo que está cargando. El anterógrado es que va hacia la periferia, y vean los microtúbulos, pero asociados a las moléculas de cinesina. ¿De acuerdo? Esta es para el transporte anterógrado. Miren, aquí la cinesina son estas que son aquí, son acarreadores como las ruedas de un vagón de tren, así son. Y transportan, bien, aquí se ven que están transportando unas vesículas y están transportando aquí una mitocondria, etcétera. Al revés, es el transporte que va en dirección contraria, es el transporte retrógrado. Regresa, ¿sí?, hacia el soma, y entonces aquí lo que vamos a tener es también microtúbulos, pero lo que tenemos como proteína acarreadora, tenemos la dineína. Entonces vean, aquí está la dineína,
La cinesina estaba acá, aquí está la adeneína y transporta, por ejemplo, aquí cuerpos residuales, etc. Lo que se requiera transportar hacia el soma. En cuanto al transporte axónico, hay un transporte lento y rápido. Hablamos de lento, cuando es lento, pues es solamente anterógrado, ¿sí? Y se va a transportar tubulina, tinagen, neurofilamentos, etc. Y el rápido puede ser tanto anterógrado como retrógrado, ¿sí? Entonces, el anterógrado, que es el que va hacia el extremo, vesículas, mitocondrias, moléculas de bajo peso molecular, y el retrógrado va a transportar lo mismo que el anterógrado y además proteínas y material de endocitosis, toxinas, etcétera, que trae del extremo del axón. Es decir, que el transporte, aparte de ser anterógrado y retrógrado, es lento y rápido, pero el lento solo es anterógrado, el rápido puede ser de los dos. Vamos a ver la sinapsis. Las sinapsis son los sitios en que se transmiten los impulsos nerviosos. La neurona que transmite el impulso se denomina neurona presináptica y la que recibe el estímulo, vamos a llamarla neurona postsináptica. Siempre la sinapsis es la comunicación, la mayor veces de las veces es entre dos neuronas, puede haber sinapsis también entre una neurona a través del axón y una célula muscular lisa, esquelética, etc. Bueno, vamos a ver aquí qué tipos de sinapsis hay dependiendo de las estructuras que están ahí comunicándose, ¿sí? Tenemos las sinapsis, las más comunes, que son las axosomáticas o axodendríticas, donde tenemos aquí el axón y está sobre una dendrita o directamente sobre el soma de la célula. Tenemos también sinapsis axodendrítica. Vemos aquí también la dendrita, aquí el axón y aquí la dendrita. Esta sería la axosomática, perdón. Esta solamente es el axón sobre el soma directamente y aquí sobre la dendrita, y vemos aquí justo donde hace la sinapsis es con la espina dendrítica. Pero también podemos tener sinapsis axónicas, que son reguladoras, donde un axón hace sinapsis con otro axón. También tenemos, aquí no está en el esquema, las dendodendríticas, ¿sí? Donde hacen sinapsis entre las dendritas. Ahora, seguimos hablando de la sinapsis. Mecanismos de la sinapsis, ¿sí? Vamos a ver, puede haber sinapsis químicas en las cuales la comunicación es a través de moléculas que se llaman neurotransmisores. Pero las eléctricas son mediante uniones comunicantes y nexos que lo que hacen es que los iones pasen de una neurona a la otra. Miren, aquí tenemos la química y tenemos aquí que el axón libera moléculas y aquí, este es un ejemplo aquí de una dendrita, y tenemos aquí receptores para el neurotransmisor, ¿sí? Esta es una sinapsis química. Y en la eléctrica vemos aquí tienes conexones, ¿sí? Son uniones tipo comunicante o nexos, o las de hendidura, todos esos nombres que reciben. Y vemos aquí que lo que pueden pasar a través de estas son los iones que son responsables de generar el potencial y el estímulo nervioso, etcétera, como vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Que es el impulso nervioso. El impulso nervioso es el mecanismo por lo que se detectan y conducen los estímulos y se transmiten los estímulos, ¿sí? Son cambios eléctricos en las membranas. Eso es el impulso nervioso. Entonces, se transmite a través de cambios eléctricos en el potencial de membrana, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, siempre las membranas en las células nerviosas, musculares, en el estado de reposo, siempre va a ser del lado hacia el citoplasma, hacia el exterior, hacia el exterior van a ser más positivo y hacia el interior más negativo. Hay una diferencia de potencial eléctrico. Esto está así en todas las células.
En las células nerviosas y en las células musculares, esto puede cambiar y así se transmiten los estímulos. Y lo cambio no es otra cosa que cambia el potencial, que ahora las cargas positivas están hacia adentro y las negativas están hacia afuera. Es un potencial de acción. Y así se va transmitiendo estos cambios eléctricos y así se transmite el impulso nervioso. ¿Sí? Muy bien. Lo que les decía, todas las células va a haber una diferencia de potencial entre el citoplasma y el exterior. ¿Quién mantiene esa diferencia de potencial? La bomba sodio-potasio. Continuamente la bomba sodio-potasio va a transportar contragradiente, por tanto utilizando energía, ¿sí? El sodio hacia afuera, esto es la membrana, este es el exterior y este es el interior, ¿sí? Va a transportar el sodio, lo transporta, que está aquí en azulito, lo transporta hacia afuera, esta es la bomba sodio-potasio, aquí está la bomba sodio-potasio, perdón, el sodio hacia afuera y el potasio hacia el interior. Y esto se va a mantener aquí, esta diferencia de potencial. ¿De acuerdo? También hay otros canales de escape de sodio, también de canales de escape de potasio, ¿sí? Pero la que mantiene esta diferencia es la bomba sodio-potasio. Las células nerviosas y musculares pueden cambiar, lo que decía, este potencial a un potencial de acción. ¿De qué estamos hablando? Miren, esto es una representación del voltaje más negativo tomado en el interior de la célula, ¿sí? Entonces vemos que en el interior siempre va a ser más negativo y en el exterior positivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vemos, perdón, este es el voltaje tomado en el interior de la célula. Aquí nos están poniendo ay, se me fue ahorita. Bueno, estos son, aquí lo que estamos poniendo son diferentes tipos de voltaje. Aquí negativo, yo al cero y aquí positivo, ¿sí? La célula, tomada en su interior en estado de reposo, ¿sí? Una célula que sí va a experimentar cambios, una célula nerviosa, por ejemplo, pues en el estado de reposo, vean, en el interior siempre va a ser negativo. ¿Cuánto? Menos 70. ¿Sí? Luego, ante un estímulo, ¿sí? Que puede ser la llegada de un neurotransmisor que se pega a un receptor, se abren canales de sodio, etc. Entonces, ante un estímulo, se abren canales de sodio. Y claro, ¿qué va a suceder? Que claro, el canal de sodio, al abrir el canal de sodio, el sodio va a entrar. Y entonces va a cambiar el potencial, la carga en el interior de la célula. Se va haciendo cada vez menos negativa porque está entrando el sodio, incluso se hace positiva, ¿sí? Aquí hay un cambio, el interior, y esto se llama el potencial de acción. Se despolariza la membrana, ¿qué quiere decir? La membrana está polarizada. Dentro, negativa, fuera, positiva, ¿sí? Cargas negativas, cargas positivas. Despolarizaciones que se ponen y van, ¿cómo decirles? Van igualándose las cargas, ¿sí? Hasta que llega un momento aquí que realmente son las mismas cargas adentro que afuera. No hay una diferencia de potencial. Pero incluso aquí en la potenciación se hace hasta más positiva, es decir, cambia totalmente, ¿sí? A los más 40 milivoltios dentro de la célula se cierran los canales de sodio. Esto es una apertura y cierre por cambios eléctricos. Y se abre por compuerta eléctrica y se abren los canales de potasio. Y al abrirse los canales de potasio, como la bomba sodio-potasio sigue trabajando, ella sigue trabajando, mandando el sodio, pero aquí se cierran los de sodio, se abren los de sodio, entonces no pueden los iones que manda la bomba sodio-potasio al exterior, no regresan, y entonces se va acumulando el sodio fuera, como al principio, ¿sí? Y luego además se abren los canales de potasio, eso va a favorecer más, y entonces se repolariza la membrana, que significa que el interior se va haciendo más negativo, ¿de acuerdo? Esto solamente está midiendo el interior. Entonces el interior se va haciendo más negativo y después de un periodo refractario que se hace muy negativo, alcanza un potencial de reposo. ¿De acuerdo? Esto es un potencial de acción. Estos cambios eléctricos en la membrana. Para que entendamos ahora
cómo se establece la sinapsis, por qué un cambio eléctrico en la membrana se hace que se abren canales de calcio, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la morfología de la sinapsis. Miren, la sinapsis, vamos a tener aquí el axón, ¿sí?, de la neurona presináptica. Aquí vemos que aquí se dilata el axón, esta terminación del axón, ¿verdad? Y vemos aquí que lo que tenemos aquí, esta es la membrana presináptica que corresponde al axón, y aquí del otro lado tenemos la membrana de la célula postsináptica. Cuando se liberan los neurotransmisores, se pegan a receptores y se abren canales de sodio, de forma que aquí se establece una diferencia de potencial, ¿sí? Sale del reposo y al meterse el sodio, pues se va haciendo, despolarizando la célula, ¿verdad? Como habíamos visto. Y entonces aquí vemos, ahora sí, en microscopía electrónica, en un esquema, vemos aquí que donde vemos muchas vesículas, ¿sí?, esta es la terminación del axón, ¿sí? Corresponde a la presináptica, porque aquí se acumulan los neurotransmisores en estas vesículas. Del otro lado, estas densidades corresponden aquí a estas zonas de interacción con la membrana postsináptica, pero aquí no hay vesículas. Entonces hablamos muy bien, si vemos vesículas, esto corresponde a la presináptica. ¿Cómo se establece el impulso nervioso? Fíjense. Una neurona, tenemos aquí que en la terminación, ¿verdad?, de la sinapsis presináptica, vamos a tener aquí que hay vesículas con neurotransmisores, pero mientras la célula no está recibiendo un estímulo ni lo tiene que mandar, pues estas se mantienen unidas mediante a los filamentos de actina mediante unas moléculas que se llaman la sinapsina 1 y entre ellas con la sinapsina 2. Vesícula y actina, sinapsina 1. Entre vesículas, sinapsina 2. En este momento está todo en reposo, ¿sí? No hay que mandar ningún estímulo de ningún tipo. Ahora, por la fosforilación de la sinapsina 1, se liberan las vesículas y se van a ir aproximando al sitio activo en la membrana presináptica, preparándose, ¿sí? Las vesículas se unen a la membrana presináptica mediante sinaptotagmina y la sinaptofisina. Y ahí están preparaditas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque llega un estímulo nervioso por el axón y vean ustedes, aquí hay un cambio de cargas, aquí hay una despolarización de la membrana. Y entonces cuando llega aquí a la terminación, estos cambios eléctricos hacen que se abran canales de calcio dependientes de voltaje y ahora el calcio se introduce al interior solo cuando viene este cambio en el potencial, cuando hay un potencial de acción. Entra el calcio, ¿sí? Y entonces a la hora que entra el calcio se une a la sinaptotagmina, que mantenía aquí las vesículas pegaditas a la membrana, y esto junto con un conjunto de proteínas que forman un complejo SNARE, hace que las vesículas ahora sí se fusionen con la membrana y se liberen los neurotransmisores a la brecha sináptica, ¿sí? Aquí tenemos la membrana postsináptica, ¿sí? Y aquí tenemos los receptores de los neurotransmisores, ¿sí? La membrana que se incorporó bueno, aquí nos quedamos. Bueno, yo ahora les sigo contando porque eso va a ser en otra diapositiva, pero bueno, les sigo contando. Aquí los neurotransmisores se unen a los receptores, se abren canales de sodio, dependiendo el tipo de neurotransmisor. Si es para generar un estímulo, se abren los canales de sodio, ¿sí? Y entonces así se genera el estímulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vean ustedes, eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Nos quedamos aquí con que la membrana se incorpora, con que se fusionan, se liberan los neurotransmisores, pero claro, esta membrana de la vesícula se ha incorporado aquí. Claro, si eso se continúa y no hacemos nada, cada vez crece más este extremo. Pero entonces tiene que ahora sí endocitarse esta membrana para más tener más membrana, para más vesículas,
mediante la clatrina que rodea a estas vesículas, ¿sí? Y se van a unir al retículo endoplásmico liso para tener ahí como un depósito de membrana, ¿sí? Tener ahí nuestra membrana guardada para formar más vesículas. Muy bien. Acuérdense que el retículo endoplásmico liso es el donante ahí de fosfolípidos y membranas, etcétera. Bueno, vamos a ver aquí la siguiente. Vamos a ver, antes de ver qué pasó en la célula postsináptica, vamos a ver quiénes son los neurotransmisores. Son moléculas. ¿Qué tipo, doctora? Bueno, pues aminoácidos o derivados de aminoácidos. ¿Quiénes? La acetilcolina, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina son las catecolaminas. La serotonina, muy importante en fármacos, tratamiento de depresión, problemas de ansiedad, etcétera. El tratamiento de la serotonina, a través de la serotonina, la glicina, también la dopamina, importante para el estado de ánimo. El GABA, el glutamato y el aspartato. También tenemos gases como neurotransmisores, el óxido nítrico o el monóxido de carbono. Y péptidos, ya no es un aminoácido modificado, sino un aminoácido, sino que ya son varios aminoácidos, que son las endorfinas y las encefalinas. Fíjense aquí. Sinapsis química, vamos a ver ahora cómo se transmite el impulso nervioso que llegaba por el axón, ¿sí? Venía el impulso por el axón, ¿se acuerdan? Y entonces habrían canales de calcio, las vesículas se unen a la membrana, se fusionan, se libera el neurotransmisor a la brecha sináptica y ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Ahora seguimos acá. Esto es aquí, sería la brecha sináptica, esta es la membrana postsináptica. En una sinapsis de las más comunes, pues claro, el axón aquí y aquí esta membrana correspondería a la postsináptica a una dendrita, ¿verdad? A un soma. Muy bien. Entonces vean ustedes aquí que se liberan los neurotransmisores y se van a unir a receptores específicos, ¿sí? Y claro, cuando se une al receptor, mira, este es el complejo de la proteína G, se desplazan estas unidades y al final lo que hacen es que se abran estos canales eléctricos, ¿sí? Para que entren iones de la brecha sináptica hacia el interior, ya que haya un cambio eléctrico, se genere un potencial de acción o no, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Si la sinapsis es excitatoria, claro, el axón viene con cambios eléctricos, ¿verdad? Mandando un estímulo y la dendrita recibe, entonces abre canales de sodio y ella misma establece este cambio eléctrico y se mantiene esta señal excitatoria, ¿sí? Pero si el neurotransmisor hace, porque es inhibitorio, porque el estímulo, el axón le va a mandar el estímulo a la siguiente neurona o para que se excite o para que se inhiba, se relaje, ¿verdad? Es decir, no generes potenciales de acción, ¿sí? No me interesa, en este momento no. Así son las regulaciones, ¿verdad? Si no estaríamos todos ahí chifladitos. Bueno, ok. Entonces, hay esa regulación. Entonces, dependiendo del neurotransmisor, ¿de acuerdo? Va a tener su propio receptor y ahora, si es inhibitoria la señal, entonces se hace que se abran canales de cloro. Y entonces se va a volver más negativo aún el citoplasma y entonces ahora sí que no se despolariza, ¿sí? Al contrario, se repolariza, se hace más negativa. No se produce el potencial de acción y ahora eso genera una respuesta inhibitoria. Es decir, las respuestas pueden ser excitatorias, entonces en la postsináptica se abren canales de sodio, o inhibidoras y en la postsináptica lo que se va a abrir son canales de cloro. La transmisión del impulso nervioso. Claro, seguimos en la transmisión y hay que eliminar el neurotransmisor porque no siempre se necesita que haya señales excitatorias en la sinapsis o inhibitorias siempre, ¿sí? Estos son de momento lo que se necesita y después ya no se necesita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo se hace? Hay que eliminar el neurotransmisor para que no siga uniéndose a los receptores y siga abriendo canales de unos o de otros. Bueno, el 80% de la liberación del neurotransmisor es por endocitosis,
¿sí? Y entonces endocita el neurotransmisor y así se reciclan, porque puede volver otra vez a utilizarse, ¿sí? Y el 20% restante es porque se degrada aquí, ¿verdad? En la misma brecha sináptica se va a degradar. Por ejemplo, miren, la MAO, que es monoamino oxidasa, degrada neurotransmisores como serotonina, adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿De acuerdo? Y pero fíjense que esto es dentro de la célula, ¿sí? Y dentro del axón. Y la COM, la catecolamin transferasa, degrada las catecolaminas, pero aquí es en la brecha sináptica, como es la adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿sí? No, esta es la acetilcolinesterasa. Esta es la que hace en la brecha sináptica, la COM también es el citoplasma y también es adrenal. Para aquí hay que recapturar otra vez el neurotransmisor y degradarlo, pero en el interior. ¿De acuerdo? Estos son enzimas y también estos son, ¿cómo les diría? Dianas para los farmacólogos para, por ejemplo, inhibir. Por ejemplo, si inhibas la MAO, lo que sucede es que no se va a degradar la serotonina y vamos a tener los niveles más altos de serotonina, de adrenalina, lo que necesitemos, ¿verdad? O también aquí la COMT, para mantener los niveles altos de dopamina. A veces hay fármacos que van a mantener la serotonina y la dopamina alta y son fármacos antidepresivos, etcétera. Eso, la industria farmacéutica en ese aspecto pues se está desarrollando muchísimo y cada vez se está afinando más para estos tipos de problemas psiquiátricos. Muy bien. Entonces miren, aquí en el esquema tenemos aquí la acetilcolina, se libera, se une a su receptor, pero después no la voy a necesitar y en la pura brecha sináptica, al contrario de la MAO y la COM, gracias a la acetilcolinesterasa, se va ahora a degradar en colina y acetato y ya no se puede unir al receptor y ahora se vuelve la colina, se vuelve otra vez a recuperar al interior del axón, ¿sí? Para volverse a utilizar.